Hola, aquí de nuevo con ustedes, una nueva receta. Hoy empezaremos a incursionar en los hojaldres. Haremos cremonas y libritos, sencillas como todas mis recetas. Nos vemos. Los ingredientes para el día de hoy para realizar cremonas o libritos son 500 gramos de harina 4 ceros, margarina o grasa 40 gramos. Si usamos grasa, recuerden siempre grasa vacuna. Sal 15 gramos. Levadura fresca 50 gramos. Una cucharada de extracto de malta. Agua fría, cantidad necesaria. Aparte, vamos a necesitar lo que se llama empaste, que es lo que va a hacer que se abra en hojas para realizar un hojaldre. Vamos a necesitar nuevamente grasa vacuna 125 gramos y harina 30 gramos. La grasa después la vamos a ablandar un poquito y la vamos a amasar junto con ese restito de harina. Empezamos. Muy bien, empezamos. Colocamos la harina, la sal, recuerden siempre la sal primero. Mezclamos. En el medio va a estar el poquito de grasa que dijimos primero, la levadura y deshacemos. Deshacemos bien la grasa. Que no nos queden grumitos de grasa. Ponemos la cucharada de extracto de malta. Acuérdense que el extracto de malta nos va a ayudar a que la levadura fermente mejor. Empezamos con el agua. Y vamos. Un poquito hasta lograr una masa tierna. Siempre el agua es la necesaria. ¿Cómo me doy cuenta? Hasta lograr el punto de masa que yo necesite. Hay productos que necesitan una masa más firme y otras una masa más tierna. Y todas las harinas absorben distinta cantidad de agua. Entonces uno como que no podría dar una cantidad exacta. ¿Ven? Cuando ya veo que está ahí pegajosa, que yo diría me hace falta un poquito de harina, lo vuelco sobre la mesa y empezar a amasar. Empezamos. Necesito un chiquitito más de agua. Y seguimos amasando y amasando y amasando. Vamos, que esto es muy rico para la hora del mate, ¿eh? Yo les voy a enseñar una forma fácil, sencilla y les va a gustar.
Siempre amasamos hasta que nos quede una masa lisa. No tenemos que ver grumitos ni de grasa, ni de levadura, nada. Seguimos. La media pegajosita, bueno, seguimos. Todavía no le agregamos harina. Seguimos amasando. Ven que cada vez se pega un poquito más. Eso significa que se está ablandando la grasa que le pusimos. Está bien. Ponemos ahora un poquito de harina. Con las dos manos juntas para no romper ahora la masa. ¿Está lisa? Falta un poquito más, vamos. Vamos, con ganas, vamos. ¿Listo? El mollito. Tapamos y dejamos descansar 15 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar el empaste. Mientras la masa reposa, preparamos el empaste. Está la grasa ablandada, no derretida, sino blandita. Le agregamos la harina que teníamos medida y mezclamos. Tiene que quedar una pastita. Hacemos con la mano mejor. Tiene que quedar como una pomada. Ahí estamos. Dejamos acá en un rinconcito y esperamos el descanso de la masa. Muy bien. Una vez que la masa descansó, la vamos a estirar tratando de darle una forma rectangular, no muy finita. Imaginariamente la vamos a dividir en 3. Y vamos a usar la mitad del empaste que teníamos y vamos a untar una y 2 partes. Esta parte va a quedar libre. Así, despacito, con una espátula, con un cornet, con un cuchillo de hoja ancha. Ustedes sabrán con qué. Estiran la mitad del empaste que hicimos. Muy bien. Ahora, la
la parte que no le pusimos empaste se dobla sobre la parte del medio y esta va acá arriba. Ponemos un poquito de harina arriba, abajo y dejamos descansar 10 minutos así doblado. Seguimos. Después del descanso, ven que se va ablandando la masa, empezamos a estirar otra vez. ¿Ven cómo están hechos los dobleces? Nuevamente lo dividimos en 3 y el resto del empaste, la otra mitad, lo vamos a poner en este y en este. Prueben, háganlo, van a ver qué rico y fácil. Bien, nuevamente la parte que no tiene nada va sobre la del medio y esta por arriba. Descansa nuevamente 10 minutos. Seguimos. Después del descanso ya vamos a estirar para lograr el producto final. Vamos a estirar, puede ser en una dirección o en otra, pero siempre manteniendo formas rectas. No hagamos una masa redonda. Ahí estiramos. No muy finita, ven que está gruesa, Con un cuchillo bien filoso, sin serrucho, vamos a cortar los bordes. Siempre hay que cortar los bordes en el hojaldre para liberar las hojas. De paso, encuadramos bien la masa. Muy bien. Vamos un poquito de harina. Y vamos a doblar primero así. Siempre con el cuchillo un corte limpio, nunca arrastramos el cuchillo. Vamos otra vez. Bien. Si queremos cremonas, con el doblez de hijos míos hacemos un corte, 2, siempre es un solo corte, nunca vamos a estar serruchando. Ahí, damos vuelta, cruzamos acá puntita y así va puesta en la bandeja engrasada. En la bandeja. Esto va a haber que dejarlo lenguar bastante. Ahora vamos con los libritos. Tenemos nuevamente la masa doblada y con esta parte del cuchillo hacemos
un solo corte. Le hacemos ahí, hundimos un poquito ahí para que no se abra mucho y los acomodamos en la bandeja junto con la cremola. Así, ahora a leudar hasta que crezcan al doble. No hay que rociar nada, solamente esperar. Bien, ahora sí, al horno a alta temperatura hasta que estén doraditos. Bueno, a sacarlo del horno. ¿Qué les parece? Bien hojaldradas. Miren qué bonitas que quedan. Con sus hojitas bien tostaditas. Esto está riquísimo. Nos vemos la próxima.